Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Campos. El día de hoy te voy a mostrar lo que sucedió el día viernes a final de semana en el par de Libra Dólar con un análisis detallado. Te voy a mostrar conceptos avanzados de liquidez para que los puedas entender y comprender en el mercado. Ya tengo tapado el gráfico, voy a cortarlo directamente en la sesión de Nueva York, que fue la sesión en la que yo desarrollé pues todo el movimiento y todo el análisis del día de hoy. Y listo, te lo voy a mostrar paso a paso y de manera detallada. Mira, primero que nada tienes que entender la direccionalidad macro, la temporalidad mayor, temporalidad diaria, ¿ok? Más que nada para que entiendas hacia dónde es que se dirige el precio en una temporalidad mayor, es decir, la estructura general. Por ejemplo, en este caso, pues estamos en la temporalidad diaria y nos damos cuenta al ojo que la estructura pues viene cayendo fuertemente. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente nos dice que estamos en una tendencia completa y absolutamente bajista. Ahora, si eres detallista y observas pues todos los movimientos del gráfico, date cuenta cómo el precio venía creando esto de aquí. Desde esta zona, mira cómo el precio desarrolla toda esta caída, pero esta caída quiero que seas detallista y la puedas entender tranquilamente. Mira cómo el precio desarrolla todo este impulso, retroceso, un impulso que logra ser más bajo que el anterior y causa un rompimiento estructural con cuerpo de vela. Después tenemos todo un retroceso, pequeño retroceso y otro impulso que al final pues también rompe la estructura anterior con cuerpo de vela. ¿Qué nos está indicando esto? Esto nos dice que tenemos todo este fractal bajista, todo este movimiento desde este alto hasta este bajo. Todo esto es un fractal bajista de la temporalidad diaria. Ahora, Mauricio, ¿por qué me muestras estos fractales pequeñitos de la temporalidad diaria? ¿A mí para qué me funcionan? Ok, si tú eres una de las personas que les cuesta mucho identificar la dirección o les cuesta mucho al momento en el que bajan de temporalidad poder tener claridad de la estructura, claridad del movimiento y se pierden por completo en el gráfico, ya no saben qué es lo que tienen que realizar, les va a servir marcarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque este fractal que tú estás viendo al bajar de temporalidad, por ejemplo H4, vas a tener mucha más claridad del movimiento y este fractal será el mismo impulso que la temporalidad menor a la que nosotros bajemos, ¿correcto? Entonces, si te das cuenta aquí, lo que yo tengo es toda una tendencia bajista. ¿Qué sigue después de marcar el rompimiento, el punto máximo y el punto mínimo? Marcar tus pois. Recuerda que tú por lo general vas a encontrar dos zonas de interés, dos pois, en los cuales pues te tienes que centrar tú para buscar operativas. Tenemos en primer lugar el extremo, que es el causante de todo el movimiento, el que genera el movimiento, mejor dicho, el creador, que sería el alto más alto, en este caso bajista. Y tenemos un segundo POI. Ese segundo POI es el causante del rompimiento de estructura, ¿correcto? Lo vamos a encontrar muchas veces por aquí cuando el precio hace un intento de subida antes de romper y después genera el movimiento. En este caso, pues no lo tenemos. Por ejemplo, aquí atrás, si yo marcaba el rompimiento anterior que teníamos, mira cómo el precio cae, 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 intenta subir después de meterse a toda esta zona de demanda, hace el intento de subida y después este alto, ¡pum!, el causante del rompimiento. Date cuenta cómo también cuando el precio retrocede, viene y mitiga toda esta zona que era el decisional. Por eso reacciona aquí y respeta pues esa zona rompiendo nuevamente las estructuras. Entonces, en este caso, en este último impulso, si te das cuenta, no tenemos un decisional. Simplemente el precio cae de manera acelerada rompiendo la estructura, pero no deja ningún otro POI más que toda esta zona del extremo. Mauricio, ¿es correcto que en ocasiones yo solo tenga un solo order block, un solo POI? Sí, es completamente correcto y es completamente normal que en muchas ocasiones el precio solo te deje una zonita de oferta en el caso bajista o demanda, es decir, una zona de interés. Es completa y absolutamente normal, ¿vale? Entonces, listo, aquí lo importante es saber identificar la zona correcta. Ya tenemos todo el movimiento marcado. Ahora voy a bajar a la temporalidad de H4 y quiero que veas cómo el movimiento se ve con mayor claridad. Mira cómo parece que le hicimos un acercamiento a la estructura, un zoom a las velas y nos acercamos mucho más. Ahora tenemos toda esta zona que podemos incluso refinarla. Mira cómo el precio, bueno, ya llegó también este imbalance, pero como se ve muy al pip, o sea, lo tocó justito, voy a marcar estos dos points, ¿vale? Para que se vea que lo mitigó con claridad, aunque también fue completamente mitigado el anterior. Ahí está, tenemos todo ese movimiento, está todo el POI marcado, vamos a poner también esto bien, ¿vale? Y quiero que te des cuenta de lo siguiente, todo esto desde esta zona hasta este punto mínimo era el fractal operativo de la temporalidad de H4. Sigue siendo el fractal operativo. La estructura nos está dejando toda esta estructura bajista, nos está dejando todo este impulso bajista para que nosotros nos centremos en qué, evidentemente en las ventas. Eso es en lo que nos tenemos que centrar una y otra vez nosotros, ¿correcto? Ahora, si nos acercamos, por ejemplo, a toda esta zonita de aquí, tú me dirás, Mauricio, pero yo veo que el precio aquí hizo un pequeño retroceso y otro impulso y me dejó todo este POI de aquí.
Este podría ser mi decisional, Mauricio. Este podría ser mi segundo order block que desde la temporalidad diaria no lo podía ver porque estaba en una temporalidad mayor. La pregunta, pues, está bien ejecutada porque sí es un POI, que es un order block con imbalance, genera una reacción, no es la que rompe la estructura porque si te das cuenta, cuando el precio hace este retroceso, pues el rompimiento ya se había realizado. El precio ya había roto este mínimo con cuerpo de vela. Por lo tanto, no es un decisional que cumpla con todo lo que nos dice la teoría. Ahora, sí podría ser un POI válido de oferta. ¿Qué sucede? Que evidentemente, si te das cuenta, pues el precio deja aquí una acumulación de velas, que ahora te lo voy a mostrar más a detalle, ¿correcto? Pero todo esto de aquí que el precio nos está desarrollando, ¿qué viene siendo? Evidentemente es liquidez, es una línea de tendencia. Por lo tanto, pues sí pierde probabilidades. Mira aquí, quiero que la veas clara. Ahí está, todo esto abajo era liquidez. Por lo tanto, este bloque tenía menos probabilidades de ser respetado. Ahora, ¿quieres saber si era correcto o no? Te darás cuenta cuando el precio llegue. Por lo general, cuando la zona de oferta que tú marcaste o de demanda era una zona correcta, el precio va a ser esto, va a llegar y va a tender a tener una reacción, incluso a veces romperá estructuras en menores temporalidades. ¿Por qué? Porque no deja de ser una buena zona de oferta. Aquí, pues evidentemente son zonas potenciales de ventas. Ahora, por la liquidez, pues bajan mucho las probabilidades de que el precio las respete. Por lo tanto, después es muy probable que vuelva a romper al alza. ¿Correcto? Esta zona de aquí, por ejemplo, si yo la marco a la derecha, date cuenta de lo siguiente para que veas que no te estoy mintiendo. ¿Qué hizo el precio? Mira aquí, intenta llegar, no logra tocar el POI, tiene un intento de caída. Llega, intento de caída, vuelve a subir y mitiga todo el order block, vuelve a hacer un intento de caída más profundo que incluso rompe los mínimos anteriores que llevaban este movimiento. Después vuelve a subir, pequeño intento de caída una vez más porque seguía estando dentro de la zona de oferta y recién ahí se impulsa y logra romper pues lo que era todo el POI, todo el order block. ¿Por qué? Porque evidentemente no era la zona correcta, sino que solo era liquidez. ¿Vale? ¿Qué fue lo que yo vi? Dije, ok, estamos en una tendencia completamente bajista de la temporalidad de H4 y diario. Y yo me percato que el precio ya llegó al bloque, ya llegó a mi extremo. Y recuerda lo siguiente, cuando el precio, vamos a cambiar a minúsculas, ahí, cuando el precio llega a un POI de H4, nosotros o nuestra confirmación o alineación de la estructura debe ser sí o sí en la temporalidad de M15, ¿correcto? Sí o sí. Si nuestra confirmación o alineación la vamos a buscar dentro de una zona de H4, sí o sí la tenemos que buscar en la temporalidad de M15, es decir, tenemos que tener esa alineación de estructura. ¿Para qué? Para tener alta seguridad de que el precio va a caer y va a respetar las ventas y poder operar pues, las mismas ventas, ¿no? El movimiento bajista, acompañar al precio en ese movimiento. Es decir, la estructura de M15 va a llegar a este POI de una tendencia alcista. ¿Qué vamos a esperar? El rompimiento para poder considerar las ventas. ¿Cuándo voy a vender, Mauricio? ¿Cuando el precio toque el POI? No. ¿Cuándo voy a vender, Mauricio? Antes de que el precio rompa el POI? Tampoco. Correcto. Vas a vender cuando el precio te indique que vendas. Si M15 sigue estando alcista, tú tienes que seguir haciendo caso a la estructura que te está mostrando el precio. ¿Correcto? Esto siempre lo tienes que tomar en cuenta sí o sí. Así que muy importante que anotes esto de allí. Ahora, si nosotros ya sabemos esto y sabemos que el precio ya llegó a la estructura, al extremo, ya hizo eficiente la liquidez y también está en el POI de H4, podemos directamente bajarnos a M15. Y yo dije, ok, perfecto. ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa saber dónde está el mínimo. Si está aquí, 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 aquí. ¿Cuál es el mínimo de la temporalidad de M15? Que a mí me interesa para marcarlo y buscar el rompimiento de estructura. Eso es lo principal que yo tengo que hacer al buscar, pues ahora sí que mi estructura de M15, antes de que te vengas aquí y tú me digas, mira, Mauricio, rompimiento a la baja, zona de ventas, le meto la casa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esto simplemente puede ser estructura interna de todo un movimiento mayor. Así que, mira, quiero que prestes mucha atención aquí porque te voy a mostrar un concepto avanzado de liquidez que no lo hemos visto en ninguna ocasión. ¿Ok? No lo hemos visto en ninguna ocasión y te lo voy a mostrar para que lo puedas entender tranquilamente, lo puedas poner en práctica y esto te va a ayudar mucho a entender lo que viene siendo pues la estructura de mercado. Así que mira, presta atención a esta zona de aquí. Nosotros teníamos este movimiento que el precio nos iba dejando, ¿correcto? El cual evidentemente era un retroceso porque si te das cuenta venía impulso, presta atención a esto, retroceso,
el precio intenta subir, vuelve a caer, deja un decisional, sube, rompe la estructura. Olvídate de la estructura pasada, olvídate de lo que ves atrás. Quiero que te enfoques en esto. El precio es un rompimiento de estructura, te deja un extremo y un decisional. ¿Qué hace después el precio? Cae y rompe el mínimo con cuerpo de vela. ¿Vale? Es decir, saca la liquidez de todos los bajos, pero una vez que saca la liquidez y hace este movimiento, vuelve a romper al alza. Es decir, nos está diciendo que este rompimiento de estructura que realiza únicamente fue para neutralizar la liquidez de los mínimos. Y después, ahora sí vino a hacer el movimiento que tenía que hacer, pues para poder llegar al POI. Es decir, romper al alza. ¿Te estás dando cuenta o no te estás dando cuenta? ¿Qué teníamos en su momento aquí? Tú y yo teníamos un punto mínimo y un punto máximo, ¿correcto? Todo esto de aquí era nuestra estructura, una vez más, era nuestro fractal de la temporalidad de M15 hasta esta zona. Tú incluso podías marcar tu Fibonacci y buscabas tus points tranquilamente. Por ejemplo, aquí tenemos este bloque del extremo que incluso lo puedes marcar con el imbalance también, ya que sigue siendo pues parte de la estructura, ¿no? Es parte importante, de hecho, de la estructura. Y aquí suceden dos cosas. Quiero que prestes atención a este concepto de liquidez que te voy a mostrar a continuación. Primero, punto número uno de lo que está sucediendo aquí, tenemos una inducción, ¿vale? Tenemos una inducción en esta zona. ¿Qué es una inducción, Mauricio? Vale, esto lo tienes también que saber y evidentemente si ya eres más avanzado y ya has visto otras clases también de liquidez, pues ya lo habrás visto y si no, pues también quiero que lo anotes a detalle. ¿Qué sucede aquí? El precio en las inducciones, el precio no logra, te voy a poner esto aquí, listo. El precio no logra llegar al POI de entrada, a la zona correcta en la que tú estás buscando tu operación. Si te das cuenta que el precio sube, retrocede, pero no logra tocar el POI. No viene a ser eficiente esta zona de aquí. Simplemente, ¿qué hace? Se va. Entonces, una inducción sería el precio no logra llegar al POI, no logra llegar al POI de entrada y rompe estructuras. ¿Ok? Rompe estructuras. A ver, aquí vamos a separar eso. Rompe estructuras haciéndonos creer, ¿ok? Haciéndonos creer que ya se va. Listo. Esto es lo que hace la estructura cuando el precio nos genera lo que es una inducción. ¿Qué es una inducción? Es una forma avanzada de ver la liquidez, ¿correcto? Entonces, ¿qué está pasando aquí? El precio retrocede, pero no logra tocar el POI y se va rompiendo las estructuras. Este escenario el precio lo hace mucho y tienes que prestar mucha atención a estas zonas porque son pues lugares donde el precio, vamos a decir, son zonas, una vez más, donde el precio te deja oportunidades de entrada bastante buenas. No aquí, sino el escenario en general. Ahora lo vas a ver. Entonces, esto es la inducción. Esto es una de las cosas que pasa. El precio no logró llegar y se fue rompiendo estructuras. Y nos hacía creer que este era el nuevo abajo, que el precio aquí tenía que tomar una entrada, que teníamos que buscar el imbalance nuevo, una confirmación y que se siga yendo al alza. ¿Vale? Nos quería engañar con eso. Ahora, aquí hay un segundo punto bastante importante y pues también es otra forma de liquidez que no hemos mencionado, un concepto que se conoce bastante poco, pero que es bastante importante. ¿Ok? ¿Y cuál es esta segunda forma de liquidez? Bueno, esta segunda forma de liquidez es un trap liquidity. ¿Ok? Vamos a escribirlo por aquí para que tranquilamente pues también conozcas el concepto y te quedes con él. ¿Vale? Entonces es trap, y pues liquidity, ¿no? Listo, trap liquidity. O también lo puedes abreviar si no quieres decir pues toda la palabra. También lo puedes abreviar simplemente poniendo trap leak. ¿Ok? Mauricio, tengo una zona de trap leak. ¿Qué es un trap liquidity? ¿Ok? Trap leak, si lo quieres decir literalmente como se lee aquí, trap leak. ¿Ok? Trap leak o completo, trap liquidity. Perfecto. Esto de aquí, ¿qué nos está diciendo? Si te darás cuenta, como bien su nombre lo indica, es liquidez atrapada. ¿Qué es la liquidez atrapada en el precio? Bueno, la liquidez atrapada en el precio, y te lo voy a escribir al mismo tiempo que pues te lo digo, es lo siguiente. Son zonas donde el precio acumula mechas o velas, vamos a ponerlo aparte, o velas que van dejando mucha liquidez atrapada. Ahora te lo explico en el gráfico, pues para que lo entiendas de una manera más sencilla, pero también quiero que lo estés anotando tú, ¿ok? Quiero que estés haciendo tus apuntes de todo lo que te estoy diciendo aquí. La liquidez atrapada, el trap leak o los trap liquidity,
son esas zonas donde el precio, por ejemplo aquí, ¿qué tenemos? El retroceso, ¿correcto? Y en este retroceso, si se dan cuenta, antes de que comience el impulso que rompía la estructura, el precio desarrolla una acumulación de mechas y de velas en esta zona, desde aquí detrás, ¿correcto? Son todas estas zonas donde el precio, miren cómo nos deja una vela, otra vela o la mecha, aquí también, después aquí, todo esto aquí, y se ve como una acumulación de mechas. Todo esto se dice que aquí hay mucha liquidez atrapada, porque recuerda, en todos los altos y en todos los bajos del precio hay liquidez. Cuando el precio acumula, porque evidentemente aquí hay altos y hay bajos, y si te bajas de temporalidad habrá muchos más porque los verás con mayor claridad. Aquí el precio está dejando mucha liquidez acumulada, mucha liquidez atrapada, ¿correcto? Por lo tanto, todas estas zonas son altas zonas que de alta probabilidad que sean neutralizadas por su liquidez, ¿correcto? Tienen alta liquidez. Entonces tienes que tomarlas en cuenta tanto para no tomar una operación aquí, no considerar un bajo, porque viene siendo el mismo concepto. Si este es el rompimiento de estructura y este sería nuestro bajo, pero tenemos aquí trap leak, un patrón de trap leak que es liquidez acumulada o liquidez atrapada, trap liquidity, no vas a tomar este bajo. Este bajo también lo descartas si te quedas con el mínimo anterior. O si vas a tomar una operativa en venta y tienes toda esta liquidez a favor de tu dirección, son zonas bastante potentes para que tú pongas tu take profit y el precio vaya y lo neutralice. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Teníamos dos confluencias que nos decían que este mínimo de aquí no iba a ser respetado y que esto no era un rompimiento de estructura, sino que simplemente esta zona era la potente y que seguía siendo nuestro bajo correcto. Una inducción y todo esto como liquidez que yo lo marco de esta manera. ¿Vale? Siempre te marco la liquidez de esta manera cuando estamos hablando del trap leak. ¿Correcto? Trap leak. Listo. Ahora, sabiendo esto, lo voy a poner esto más arribita para no borrarlo. Si tú y yo ya sabemos esto, ¿qué teníamos que seguir haciendo? Esperar esta zona de aquí. Y date cuenta de lo siguiente. Sube el precio, retrocede, no logra llegar al POI una vez más, tampoco llega a la nueva zona, imaginándonos que esto era el mínimo correcto y que el precio lo quisiera respetar. El imbalance estaba aquí y tampoco logra llegar a mitigarlo. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Y vuelve a romper estructuras. ¿Qué nos está diciendo una vez más? Que tenemos toda una inducción en el precio y que simplemente todos estos mínimos de aquí que el precio desarrolla son liquidez. Por lo tanto, este mínimo de aquí pasaría a ser una inducción, que evidentemente yo también lo marco de esta manera para marcar todo el movimiento que pues es liquidez, ¿no? Que podría ser así. Entonces, todo esto nos está diciendo lo siguiente, yo todavía tengo este punto mínimo como mi estructura, yo dije, perfecto, quiere decir que mi alto es este y M15 todavía sigue estando completamente alcista. ¿Correcto? Todo esto lo puedes marcar incluso así. A mí no me gusta ponerlo así porque me interrumpe la vista que tape todo, tanta pantalla, ¿no? Tanto gráfico. Entonces, desde aquí era nuestro movimiento de M15. ¿Qué teníamos que esperar? Que el precio llegara a la zona. Date cuenta como lo único que estamos haciendo es ser pacientes, esperar y esperar, esperar. No había entradas, no había movimiento claro, no había una entrada correcta todavía que el precio te fuera a desarrollar. Solo había que esperar. Y mira lo siguiente, una vez más que vuelve a ser el precio. Una vez más. Mira aquí, quiero que prestes atención a esto. Retroceso, viene y mitiga zonas pasadas, no nos interesa eso, pero mira todo este movimiento. Impulso, que rompe la estructura anterior con cuerpo de vela. Después de generar este impulso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tocar el POI, pero una vez más, no logra tocarlo. Mira cómo el precio pues deja todo este hueco y este vacío, que todavía es el imbalance. Por lo tanto, nosotros decimos, ok, todavía no ha llegado a la zona, pero ¿qué hace el precio? Mira cómo comienza a subir y una vez más rompe la estructura al alza. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Para que veas cómo el precio realiza este mismo escenario una y otra vez. Una y otra vez. Tú que simplemente tienes que identificar que esto, como no había llegado a tu POI y te rompe las estructuras, era una inducción con alta probabilidad. ¿Correcto? Esta zona de aquí era el inducement. Ahí está, inducción. Todo esto de aquí, vamos a ponerlo más cerquita. Ahí está. Todo este recuadro era la inducción que la estructura nos estaba dejando y nos estaba creando. Ahora, Mauricio, pero solo por eso yo ya voy a considerar nuevamente esta zona. Bueno, es una confluencia bastante buena, pero además de eso, ¿qué tienes? Yo te pregunto, ¿qué es esto de aquí? ¿Son o no son trap leak? ¿Son o no es un patrón de trap liquidity? Evidentemente lo es. ¿Por qué? Porque el precio te está acumulando aquí nuevamente muchas mechas y muchas velas. ¿Qué estás teniendo? Mucha liquidez atrapada, mucha liquidez acumulada.
todos estos bajos de aquí también tienen que ser neutralizados y pues tú los vas a tomar como tal, como liquidez, es decir, el precio te dejó otra confluencia más para que tú sepas que este mínimo no va a ser respetado y que tiene que seguir pues llegando o tienes que seguir esperando, mejor dicho, esta zona de aquí. Entonces, incluso también puedes marcar esto, ¿no? Y lo ponemos abreviado para no escribir todo. Traply. Ahí está. Entonces, tenemos patrón de liquidez acumulada o liquidez atrapada y patrón de inducción. Perfecto. ¿Qué tenía que hacer yo? Únicamente tenía que esperar esta zona. ¿Desde cuándo tenía que esperar esto? Mira, desde el viernes pasado comienza a generar el impulso, comienza a generar el retroceso el día lunes y toda la semana estuvo en la estructura, toda la semana hasta el día de qué? De hoy. Una semana completa en el Libradólar donde no hubo una entrada clara, no hubo una entrada correcta, no hubo una entrada que tuviera coherencia en la estructura. ¿Por qué? Porque tenías que esperar que el precio llegara aquí. Ahora, Mauricio, ¿yo podría programar aquí la entrada? Bueno, podrías hacerlo si el imbalance lo tuviera tu vela del extremo. Si te das cuenta, yo estoy tomando dos velas. ¿Por qué? Porque esta de M15 no tiene el imbalance. Entonces, no sería correcto programar una entrada. Ahora, si sí fuera la vela, tiene muchos stop loss. Mira aquí, 18.5 pips. Por lo tanto, pues ya no sería correcto tomar una entrada directa. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hicimos en mayores temporalidades, buscar una confirmación. Así que simplemente tenemos que esperar que el precio llegue y fue lo que yo hice. Dije, perfecto, vamos a esperar que la estructura se desarrolle y que toque el POI. Listo. Tocó la zona de demanda. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí muy importante también. Si el precio ya llegó a tu zona de M15, sin ningún tipo de miedo, tú directamente vete a buscar la confirmación en M1. ¿Ok? Tranquilísimamente te vas a buscar tu confirmación en M1 y listo. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo que la teoría nos indica. No tienes que tener miedo tú, pues por bajarte de temporalidades a buscar tus confirmaciones. ¿Ok? Voy a cortar aquí unas velas por si ahora buscamos algún order block, pues para no que no nos spoileemos ahí, ¿no? Para que no se adelante la gráfica sola. Listo, muy sencillito, yo creo que varios ya lo vieron. ¿Qué tenemos aquí? Miren, un impulso completamente bajista, retroceso, impulso, el precio sube, un alto más alto. Vamos a ver si hace el rompimiento de estructura. Bueno, primero teníamos este rompimiento bajista y después tiene que hacer el precio, pues, ¿qué? Cambiar de dirección, ¿no? Ahí está. Rompimiento con cuerpo. ¿Qué tenemos? Tenemos un choch completamente al alza. Esto arriba, vamos a cambiarlo, parte superior. Y vamos a guardarlo. Ahí está, choch. Listo. Entonces tenemos el rompimiento de estructura, cambio de dirección. Perfecto. Listo. Esto era lo único que teníamos que esperar en toda la semana. Que el precio llegara, buscar rompimiento de estructura y listo, buscar dónde disparar tu operativa. Y esto ya se vuelve bastante sencillo porque es aplicar lo mismo. Recuerda los pasos y te los voy a decir aquí una vez más. Paso número 1, rompimiento de estructura. Paso número 2, de hecho te los voy a escribir también pues para que los vayas anotando. Paso número 1 para tomar una entrada. Primero que nada tienes que tener clara la direccionalidad, evidentemente, que esto lo que nos indica pues es el rompimiento de estructura. Vamos a poner voz, que sería, o vamos a poner rompimiento estructural. Primero que nada, tienes que saber pues que estás operando a favor de la dirección, ¿no? Que estás en la zona correcta de entrada. Entonces vamos a poner ese mejor como el punto número 1 y este lo ponemos como el punto número 2. Así no se me confunden con eso. Entonces vamos a hacer así. Y ahora sí, rompimiento número 1, tener claridad de dónde estás operando. Ahí está. Ese es el punto número 1. Tienes que tener esa claridad de en dónde estás tomando tu operativa y buscando tus operaciones. Paso número 2, buscar el rompimiento estructural. Puede ser el BOS, si esto ya se está desarrollando más, el CHOCH, si es la confirmación, evidentemente eso dependerá, pero tienes que buscar el rompimiento estructural. Paso número 3, identificar tu nueva estructura, ¿correcto? Mauricio, ¿cómo que mi nueva estructura? Claro, ¿por qué tu nueva estructura? Si tú evidentemente identificar, voy a poner esto en mayúsculas. Si tú evidentemente buscaste un rompimiento de estructura, tienes que tener una nueva estructura. ¿Cuál sería aquí? Punto mínimo alcista y punto máximo en compras alcista. Ya tenemos marcado lo que es el impulso. Mira aquí como el precio, pues parece que está comenzando a retroceder. Si sube un poquito más, pues actualizamos nuestro alto hasta que empiece a dar un retroceso. Pero por lo que se ve al ojo, pues aquí ya está retrocediendo. ¿Ok? Así que listo. ¿Qué más? Entonces, punto número 4,
¿Cuál es el siguiente paso? Sencillito, buscar dónde vas a disparar tu entrada, es decir, el POI correcto. Importantísimo. ¿Cuál va a ser el POI correcto? El POI correcto va a ser el order block que tenga tu imbalance sin mitigar. Esto es 100% así. No podemos tomar una entrada en una zona donde no esté el order block, donde no haya habido rompimiento. Estas confluencias las tienes que estar aplicando. No te puedes saltar la 3 y la 4 y operar solo la 1 o solo operar la 4 en cualquier order block con imbalance que viste, pero no tienes el rompimiento, no estás operando a favor de la estructura, no tienes identificado tu fractal. ¿Por qué? Porque estás operando un movimiento aquí interno. No puedes hacer eso. Tienes que tener claridad en todo lo que estás haciendo y realizando. ¿Ok? Vamos a cambiar esto de color. Listo. Punto número 5, pero no menos importante, identificar la liquidez a favor de tu movimiento. O mejor dicho, primero, la liquidez previa a tu POI. Si es una confirmación, evidentemente esta pues no es siempre obligatoria. Si no es una confirmación de entrada, tienes que tener tu liquidez previa sí o sí. ¿Correcto? Sí o sí tienes que tener tu liquidez previa. Entonces, nuevamente, identificar. Y por último, ahora sí, y este es un extra, este es un plus para tu operativa, marcar las zonas potentes de llegada en base a la liquidez. ¿Correcto? Gracias a la liquidez vas a poder saber qué ratio es el que tú tienes que tomar. Tú no vas a elegir, o bueno, si tienes un plan de trading, cumple tu plan de trading, evidentemente. Si tu plan de trading es tomar un 1-3, pues tomas un 1-3. Si tu plan de trading es un 1-4, pues tomas 1-4. Si es 1-10, pues tomas eso. Pero la misma estructura te va a estar diciendo qué zonas son correctas o hasta qué punto puedes ya salir de tu operación y cuáles van a ser pues tus zonas de llegada como take profit. Entonces, aquí están las confluencias que tú tienes que tener. Ya tenemos marcadas aparentemente todas, nos falta identificar el POI. ¿Correcto? Yo puedo ver que el POI del extremo que tengo aquí no tiene imbalance. El imbalance lo tengo pues más arriba. ¿Qué puedo hacer? Jugar con las temporalidades. ¿Qué dije? Vámonos a la temporalidad, por ejemplo, de M3. Y mira aquí en M3 que teníamos. Todo un order block del extremo, que es la vela más baja, que tiene imbalance. Te pregunto, ¿sería mi zona correcta, mi order block más el imbalance sin mitigar? Ahí está el imbalance. ¿Lo es o no lo es? Evidentemente sí. Entonces, listo. Esto es lo único que tú tenías que hacer. Paso número 5, identificar la liquidez previa. En el caso la tenga, era una confirmación, no era necesaria. Pero ¿qué sucede? El precio me la deja. Liquidez clarísima. ¿Qué tengo que hacer? Programar mi entrada tranquilamente. Ya puedo disparar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tengo todas las confluencias. Y mira aquí, 3.8 pips de stop loss. Yo te pregunto, ¿cuántos traders te enseñan a poner este stop loss? 3.8 pips en tu operación. Ahora, yo te recomiendo que no pongas el stop loss aquí, porque el precio pues siempre puede sacar un poquito de liquidez, o si viene y mitiga por completo el order block, te va a stop lossear. Incluso si tienes mucho spread en tu par, yo te recomiendo que le des un pip, pip y medio aproximadamente, lo que tú gustes. Por ejemplo, 3,8, un pip sería 4,8, lo redondeas a 5. Por ejemplo, 5,5 si quieres, para que le des un poquito más de respiro, da completamente igual. ¿Ok? Bueno, no da igual, es dependiendo de lo que le quieras dar de respiro, pero tienes que darle respiro siempre. No seas ambicioso y no seas mamón con la estructura. Punto número 6, identificar las zonas potentes de llegada. Primera zona de llegada, el alto. Nosotros sabemos que los altos son liquidez, por lo tanto, mínimo, un 1-3. Ahí está. De aquí en más, pues simplemente es buscar los POI. Yo te pregunto, ¿qué es esto? Otra vez, lo que dijimos en la temporalidad de M15. ¿Es o no es, pues, el trap leak? ¿Son o no son los trap liquidity? Evidentemente sí, tenemos toda una acumulación de liquidez. Estas zonas son zonas increíbles de llegada como take profit. Mira esto. Todo esto de aquí es acumulación de mechas. Incluso aquí detrás, mira todo esto. Es brutal la liquidez que tenía este par por encima. Por lo tanto, que dije yo, perfecto, pues aquí toda la semana esperando la entrada correcta en este par, y gracias a esperar la entrada correcta, el análisis te permite hacer esto. Lo redondeas a un 1-10. Te vas a la liquidez más alta, te da un 1-9, un 1-10 para que sean números cerrados. ¿Por qué yo puedo hacer esto, Mauricio? Tranquilamente porque has estado esperando la semana completa en la estructura, dándole seguimiento para esperar que la entrada correcta. Recuerda que en el trading menos es más.
No te recomiendo yo que tomes una entrada diaria, no te recomiendo que le des seguimiento y estés operando pegadito al precio, pegadito todo el rato y tratando de tomar operaciones para de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y así sucesivamente. Yo te recomiendo que busques la entrada que te va a desarrollar movimiento, que te va a dar altas probabilidades de que se cumpla. ¿Por qué? Por tener todas tus confluencias habidas y por haber. Ahora, evidentemente, confluencia que no puede faltar en esto, pues sí o sí tienes que estar operando dentro de la sesión operativa. ¿Correcto? Sí o sí. Ahí está. Listo. Teniendo claro esto, ¿qué tenías que hacer? Simplemente, mira, yo activo la Killzone y ahí está. Sesión de Nueva York, tranquilamente, pues ahí lo dejabas correr. Y vamos a ver qué sucede. Mira cómo el precio tranquilamente llega a la zona de tu extremo. Vamos a mover esto para atrás. Ahí está. Llega a la zona de tu extremo. Tú simplemente dejabas que la operación pues hiciera lo que tenía que hacer. Mauricio, yo no tomo entrada en esta zona. ¿Qué puedo hacer? Operas los siguientes rompimientos. ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente tenemos un pues rompimiento estructural. Nuevamente estamos teniendo claridad en el movimiento, sabemos que está alcista. Número 2, rompimiento estructural es hacer lo mismo otra vez. Ya identifiqué el rompimiento, vuelves a identificar tu punto mínimo, tu punto máximo. Ahora, tu POI correcto, bueno, en este caso solo es este de aquí. Tienes el decisional. El precio hace un intento de caída y se va. Entonces, tu siguiente entrada podría ser en este decisional, ¿vale? El precio retrocede y se va. Y miren aquí qué fue lo que yo vi. Dije, perfecto. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el precio está en una tendencia bastante acelerada. Por lo tanto, es muy probable que no quiera hacer esto. ¿Qué necesito yo para saber que ya está siendo eficiente y que no va a regresarse, que no va a dar un retroceso profundo, llegar aquí y después irse? Buscar las confluencias que me estén diciendo que ya está siendo eficiente. Y mira con qué me encontraba. Paso número 1 o punto número 1, rompimiento de estructura. Punto número 2, date cuenta cómo el precio en la misma estructura saca liquidez de mínimos, vuelve a subir, reacciona aquí, cae, saca la liquidez del último bajo que el precio desarrolló. ¿Te estás dando cuenta o no te estás dando cuenta de esto? ¿Qué tienes? Un mínimo que ha sacado liquidez de los mínimos anteriores, por lo cual está siendo eficiente. Ya tenemos esa confluencia que nos dice que esto ya se puede ir tranquilamente, pero no basta con esto, ¿ok? No basta con eso, son confluencias, tienes que seguir haciendo ¿qué? Todos los pasos. Entonces, siguiente paso, punto mínimo, punto máximo. Siguiente paso, buscar tu pollo operativo. Por ejemplo, te vas a la temporalidad de M2, a ver, M3, M3, mira, aquí está toda la vela del extremo que tiene el imbalance. Una vez más, tenemos la zona de compras válida, marcada y de manera clara para tomar una operativa. Que mira, es este imbalance, el bloquecito de M3, pues vamos a marcarlo ahí mismo. Ahí está. Es toda esa zona. Pero yo te pregunto, ¿esto es una confirmación? No es una confirmación. ¿Puedo programar ya mi entrada? La respuesta es tampoco, no es correcto. ¿Qué necesito? Esperar mis confluencias. Tus parámetros de entrada los tienes que tener siempre claros y siempre cumplirlos. Ya tengo identificado el rompimiento, la nueva estructura, tengo identificado el POI correcto. ¿Qué me queda? La liquidez previa. ¿Por qué? Porque no es una confirmación como en el caso de aquí debajo. Esto no es una confirmación, es una continuación de M1. Es como si estuviéramos operando M15. Se hace lo mismo, solo que en la temporalidad de M1. ¿Qué necesito? Esperar liquidez previa. Ahí está. Yo te pregunto, dos mínimos iguales previos al POI, ¿son liquidez o no son liquidez? Claramente lo son. Tenías la liquidez más clara que el mercado te puede crear. Dos bajos iguales. Tú con esto, sin ningún tipo de problema, le metías la casa a esta zona. 7.8 pips de stop loss. Este tenía más stop loss. ¿Por qué? Pues es un POI más grande. Ahora, ¿es correcto? Sigue siendo correcto. Le das el mismo respiro, un pip, dos pips, por ejemplo, 7.8, lo redondeas a 9 pips, 9.5 si quieres darle un poco más, pero pues prácticamente igual. Ahora, si te das cuenta, la liquidez que teníamos en la anterior zona era hasta aquí, un 1 a 3. Te pregunto, ¿está mal? Está perfecto. Pero ¿qué dije yo? Esto tiene que seguir subiendo, por lo tanto, al ser una zona que tiene bastante más stop loss, podemos irnos para un movimiento más corto que el anterior. Mira, este tiene 5 pips de stop loss aproximadamente, un 1 a 10. Este tiene prácticamente el doble. Nos vamos a la mitad de su ratio, un 1 a 5. Simplemente por el hecho de que esto tiene que seguir subiendo y pues va a tardar el mismo movimiento en dar este que dar este, ¿no? Ahora, tú puedes poner tu take profit no a 3, hasta arriba, hasta el alto, tú puedes ponerlo más abajo, el stop loss refinarlo a un imbalance más pequeño.
puedes hacerlo tranquilamente. Pero bueno, vamos a dejar correr la entrada para que te des cuenta qué fue lo que pasó. Mira aquí. Ahora, Mauricio, yo tomé la entrada en este pequeño imbalance. ¿Me activó? No te ha activado. ¿Puede ser esto liquidez? Sí, podría ser la inducción. ¿Correcto? Podría ser. Vamos a ver qué hace. Mira qué hace el precio. Se va. ¿Ok? Es decir, si tú programaste aquí debajo por refinar mucho, ya no te dio la entrada. Pero aquí sí la está dando y la está cumpliendo tranquilísimamente. Ahora, todavía no da el take profit. Ahora sí. Ahí está. Y esto, pues evidentemente, tenía que seguir subiendo, ¿no? Tenía que seguir desarrollando el movimiento. Entonces, date cuenta cómo cuando esperas tranquilamente el movimiento, aunque sea en toda la semana, el precio te puede dar pues esas entradas que tú debes de estar tomando y debes de estar esperando. Una sola entrada de estas en toda la semana te daba tu ratio sin ningún tipo de problema, te daba un ratio bastante bueno. Una sola entradita. Ahora, Mauricio, tomé las dos, ¿por qué? Porque ya tenía esta corriendo y yo ya esta la había protegido en break-even y recogí un poco de parciales, me permití tomar la siguiente operación. ¿Es correcto? Sí, también es correcto, dependiendo de tu plan de trading y tu gestión de riesgo. Si eso te lo permite hacer, pues hazlo. Entonces, Mauricio, saqué dos entradas, una con un 1 a 10, mira cómo ya me dio el take profit sin problema, y la otra con un 1 a 5. Es decir, no operé en toda la semana, Mauricio. Yo pensaba que era porque yo no veía entradas, que porque yo no sabía hacer trading, que porque yo no sabía operar, que porque yo ya no iba a ser rentable y no operé en toda la semana. Creí que me iba a ir sin operación. Pero llegó el día viernes, esperé los parámetros correctos que tenía que esperar y mira, Mauricio, saqué un 1 a 15 aplicando lo que tú me estás enseñando paso a paso y de manera detallada. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Entonces, esto de aquí, date cuenta cómo simplemente aplicando lo mismo una y otra vez puedes tener los resultados siendo paciente, ya que la paciencia es la clave, pues, de todo, ¿correcto? Es la clave del éxito. La paciencia paga y paga muy bien. Mira aquí, un 1 a 15, ¿por qué? Por esperar la entrada correcta en el momento correcto. Evidentemente tenías que estar presente al gráfico, porque esto sí, me dirán, Mauricio, pero no, estas entradas son una en un millón, justo tienes que estar presente al gráfico, justo tienes que verlas porque es en M1, son rápidas, correcto. Exactamente, tienes que estar pendiente de la estructura, ya sabías que tenía que llegar. Tenías que estar en el momento exacto en el que el precio llegó, en el momento en el que rompió, en el momento en el que te dejó el POI, programar la entrada rápidamente cuando viste que el escenario ya cumplía y hacer lo mismo aquí. Era estar pendiente a la estructura de manera paciente, no desesperada queriendo tomar una entrada donde sea. Ahí está la gran diferencia que te va a llevar a ti, a tu rentabilidad y a mejorar tus resultados en el trading. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido que eso es lo importante. Si fue así, déjame en los comentarios qué te pareció la clase. Si ya sabías los nuevos términos que te acabo de compartir de la liquidez, si ya conocías este tipo de liquidez, si no, pues espero que te sirva, practícala y échale un ojo porque la verdad está bastante buena. Así que nada, chicos, me despido, les mando un saludo y nos vemos en la siguiente clasecita. Chao, chao.